Un niño rechazado vio un caballo encadenado y decidió liberarlo, pero lo que ocurrió después dejó al pueblo en un silencio aterrador. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán la piel de gallina. Tomás, ¿otra vez dejaste la puerta abierta? La voz de Teresa retumbó por el pasillo como un trueno seco. El niño corrió desde el patio con los pies descalzos, la camisa empapada de sudor y una mirada inquieta que evitaba los ojos de su abuela. Cerró la puerta de golpe, sin decir una palabra. El olor a pan tostado y café hervido impregnaba la cocina, pero no logró calentar el ambiente. «Te vas a enfermar con esos pies descalzos, muchacho», agregó Teresa sin voltear a verlo, con las manos ocupadas en pelar papas sobre el fregadero. Tomás se sentó a la mesa, la mirada fija en una grieta del mantel plástico. No era miedo, era esa sensación espesa que llenaba el aire cada vez que abría la boca. Como si cualquier palabra suya interrumpiera un pacto silencioso entre los muros de esa casa antigua. Afuera, los gallos cantaban tarde, como si también tuvieran pereza de empezar el día. Octubre traía calor seco, tierra suelta y un viento que parecía barrer recuerdos más que hojas. Teresa dejó las papas y se sentó frente a él, con una taza de mate cocido entre las manos. «¿Hoy vas con los chicos a buscar leña? Don Evaristo quiere que le limpien el corral». Tomás asintió sin levantar la vista. «Y nada de meterte al monte, ¿eh? La última vez casi te rompes la pierna». Silencio. La silla rechinó cuando él se levantó para irse. Teresa lo miró de reojo, apretando los labios. «Tomás», empezó, pero el niño ya estaba cruzando la puerta. El sol golpeaba como si no hubiera invierno. El grupo de niños se dispersaba entre árboles secos y ramas caídas. Tomás caminaba solo, como siempre, arrastrando una bolsa de arpillera. Nadie le hablaba demasiado. Decían que era raro, que su mamá lo dejó porque tenía algo en la cabeza, pero él conocía ese monte como nadie. Sabía dónde buscar leña buena, donde había espinas y sobre todo donde nadie se atrevía a meterse. Ese era su refugio, la parte densa del bosque, donde la luz apenas tocaba el suelo. Se deslizó entre los árboles, esquivando ramas con movimientos aprendidos. El aire era más fresco ahí dentro y los sonidos cambiaban. Dejó caer la bolsa y se sentó sobre una piedra musgosa. Cerró los ojos, respiró hondo. Silencio. Hasta que algo se quebró, un crujido, leve pero claro. Luego, un relincho apagado. Tomás se quedó inmóvil. El sonido venía del este, donde el monte era más cerrado. Se levantó sin pensarlo. Caminó despacio, cuidando no pisar ramas. El corazón le latía como tambor viejo en pecho chico. Ahí, entre los árboles, lo vio, un caballo. Negro, huesudo, con las costillas marcadas como ramas secas, estaba atado con cadenas gruesas a un árbol. No se movía, no relinchaba, solo lo miraba como si ya supiera quién era él. Tomás retrocedió un paso. El caballo apenas alzó la cabeza. Había algo en sus ojos, no miedo, resignación. Una mosca zumbó cerca de su oreja, pero él no la espantó. Todo en ese momento se volvió pesado, espeso. El silencio del monte se llenó de algo que no sabía nombrar. Entonces, otro sonido. ¿Quién anda ahí? La voz áspera de don Evaristo. Tomás contuvo el aliento. Se agachó de golpe, escondiéndose entre los arbustos. Evaristo cruzó cerca, mirando alrededor con desconfianza, un lazo de cuero colgado al hombro. El caballo no hizo un solo ruido, como si supiera que delatarlos sería traicionar algo más grande. El capataz se alejó lentamente. Tomás se quedó agachado, con la piel erizada y la garganta seca. Volteó hacia el animal. No sabía por qué, pero sintió que algo en su vida acababa de cambiar, y que ese cambio olía a hierro viejo, sudor y cadenas. Tomás caminaba con el sol mordiéndole la nuca, pero con la mente muy lejos del calor. La imagen del caballo encadenado le daba vueltas en la cabeza como una canción triste que no se puede soltar. No volvió con los otros.
Cortó camino por el sendero de las piedras sueltas, ese que nadie usaba porque estaba cubierto de ramas secas y ortiga. Sabía bien a dónde iba. Aquel rincón del bosque no tenía nombre, pero para él era como un segundo hogar. Un claro pequeño, escondido entre sauces y álamos torcidos, con un tronco hueco, donde había guardado cosas que no quería que nadie viera. Dibujos en papel amarillento, un cuchillo sin filo, una cuerda vieja y una foto rota que una vez encontró en la basura del pueblo. Ahí podía respirar, ahí nadie le pedía que hablara, ni que se peinara, ni que explicara por qué no le gustaba mirar a los ojos. Se sentó sobre una piedra ancha con la espalda contra el tronco de un álamo. Cerró los ojos. El viento movía las hojas como si susurraran algo, pero en ese momento todo parecía calmo, o casi. El relincho volvió, distante, pero claro. Abrió los ojos de golpe. No era un recuerdo. Era el mismo sonido que había escuchado horas antes. Se puso de pie, el corazón latiéndole raro. Algo le decía que no podía ignorarlo, que el caballo no estaba ahí por casualidad. Caminó en silencio entre los árboles. Esta vez fue más cuidadoso, como si el monte lo observara. No quería que Evaristo lo encontrara. Ni siquiera sabía qué haría si lo atrapaban. Pero aún así, siguió. Algo más fuerte que el miedo lo empujaba. Cuando llegó al lugar donde había visto al caballo, todo estaba igual. Las cadenas, la postura del animal, la expresión en sus ojos. El aire olía a tierra seca y algo más, a sangre vieja. El caballo giró apenas la cabeza cuando lo vio. No hizo ningún movimiento brusco, solo lo miró. Tomás se acercó un poco, luego otro paso. Se detuvo a un par de metros. «Hola», susurró como si no quisiera asustarlo. «Te ves peor que ayer». El animal respiró hondo. El lomo subía y bajaba con lentitud. Tenía la piel estirada sobre los huesos y los ojos llenos de moscas que no se molestaba en espantar. Tomás sacó un pan aplastado que llevaba en el bolsillo. Lo partió con las manos y lo extendió. El caballo no se movió, ni siquiera estiró el cuello. «¿No confías en mí?», preguntó el niño, más para sí mismo que para el animal. Miró las cadenas. Eran gruesas, viejas, oxidadas, atadas a una estaca clavada con rabia en el suelo. No entendía cómo alguien podía hacerle eso a un ser vivo. Dio un paso más, estirando el brazo. El pan temblaba en su mano. El caballo bajó la cabeza, lentamente, y olió. No comió, pero no retrocedió. «Te voy a llamar Bruno», dijo Tomás sin pensar. Le pareció un nombre fuerte, pero triste, como él. Se quedó ahí un rato, sin moverse, solo mirando, escuchando cómo el monte volvía a su ritmo, como si aceptara su presencia. Entonces, un crujido, no de ramas, algo más pesado. Tomás giró rápido la cabeza, el cuerpo tenso. Nada. Esperó. Contuvo la respiración. Solo el canto lejano de un tero rompía el silencio. Pero algo había. Lo sabía. Alguien más andaba cerca. Volteó hacia Bruno. El caballo también miraba en esa dirección. No relinchó, no pateó, pero sus orejas estaban alerta. Tomás retrocedió un par de pasos, sin hacer ruido. Dio media vuelta y corrió. No hacia el pueblo. Volvió al rincón del bosque, al tronco hueco. Se agachó, escondiéndose entre los árboles. Sabía que no era el único que conocía el secreto. Y ahora, alguien más sabía que él lo había descubierto. El monte estaba más callado que de costumbre. Ni los pájaros se animaban a cantar. Tomás caminaba despacio, casi de puntitas, con el corazón golpeándole el pecho como si tratara de salir. No era la primera vez que se metía tan profundo en el bosque, pero esa sensación, esa presión en el aire, ese presentimiento que le apretaba el estómago, eso sí era nuevo. El relincho volvió a escucharse, más cerca, más desesperado. Giró hacia el sonido apartando ramas con los brazos. El silencio regresó de golpe, como si el bosque se tragara cualquier intento de aviso. Un sudor frío le corrió por la nuca. Tragó saliva y siguió. Y entonces lo vio. Bruno, encadenado a un árbol grueso, cubierto de sudor, con las patas marcadas por la tensión del metal.
Tenía espuma en la boca y una herida abierta en el costado que aún sangraba. Tomás se congeló. Quiso correr hacia él, pero sus pies no respondían. Era como si sus piernas entendieran el peligro, pero su pecho no pudiera aceptar quedarse ahí parado, sin hacer nada. Bruno giró la cabeza. Lo reconoció, no relinchó, no se movió. Solo lo miró con esos ojos enormes, negros, llenos de una tristeza tan profunda que Tomás sintió que le arrancaban el aire. «¿Qué te hicieron?», murmuró, dando un paso al frente. La cadena estaba tirante. El caballo no podía ni acostarse. Tenía el cuello forzado hacia un lado, las patas llenas de barro y sangre seca. Tomás se acercó lentamente, con las manos abiertas. El monte entero parecía contener el aliento. «Tranquilo, ya estoy aquí». Bruno parpadeó despacio. Sus orejas se movían inquietas. El niño se agachó para ver la estaca. Estaba clavada tan profundo que parecía imposible sacarla sin herramientas. Se incorporó de nuevo y miró al caballo, sintiendo una mezcla de rabia, impotencia y algo nuevo. Una necesidad de hacer algo, lo que fuera. Entonces, un sonido detrás, pisadas. Tomás giró en seco, con el pecho a punto de estallar. Se escondió detrás de un arbusto, conteniendo la respiración. Entre los árboles apareció una silueta, alta, pesada, paso firme. Don Evaristo. El capataz llevaba un lazo al hombro y una botella en la mano. Se detuvo frente a Bruno. No dijo nada al principio, solo lo miró. Luego escupió al suelo y murmuró algo entre dientes. «Así aprendes a no botarte otra vez, bestia inútil». Tomás apretó los puños. Su cara se enrojeció, pero no por vergüenza. Era otra cosa, algo nuevo, caliente, doloroso. Evaristo se agachó, revisó la estaca y le dio una patada al tronco. El caballo ni se inmutó. Ya no tenía fuerza ni para quejarse. «Mañana vuelvo con la carreta», dijo en voz baja como hablando consigo mismo. «A ver si todavía sirves para algo». Y se fue, así, sin más. Tomás esperó a que el ruido de sus pasos se perdiera. Salió de su escondite con la cara blanca y los dientes apretados. Se acercó a Bruno otra vez, se agachó y tocó suavemente la herida del costado. El caballo apenas reaccionó. «Te voy a sacar de aquí», susurró más decidido que nunca. «Te lo juro». El sol comenzaba a bajar entre los árboles, tiñendo todo de un naranja sucio. El viento sopló, moviendo las hojas secas, y por primera vez, Tomás no sintió miedo del monte. Sintió que el monte estaba de su lado. Tomás no se movió. Estaba ahí, entre las sombras del monte, con el pecho agitado y las manos sudadas. Observaba a Bruno desde unos metros, sin atreverse a acercarse más. No esta vez. El caballo no estaba dormido, pero tampoco parecía del todo despierto. Sus ojos se mantenían abiertos, fijos en el suelo, como si hubiera dejado de esperar algo de este mundo. Tomás tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta que le apretaba por dentro. No era solo tristeza. Era como si el dolor del animal hubiera saltado a su pecho, como si algo invisible los uniera. «No estás solo, ¿sabes?», susurró, aunque sabía que Bruno no podía entenderle. O tal vez sí. El aire estaba espeso, cargado de tierra seca y silencio. Solo se oía el zumbido lejano de insectos y el crujir de alguna rama cuando el viento se colaba entre los árboles. Tomás se sentó en el suelo, sin quitarle los ojos de encima al animal. No entendía por qué, pero sentía que tenía que quedarse. Como si irse fuera, dejarlo morir. Pensó en su mamá, en cómo una mañana simplemente ya no estuvo. Teresa dijo que se había ido a buscar trabajo. Pero con el tiempo las cartas dejaron de llegar, las llamadas nunca fueron devueltas y el silencio se volvió costumbre. Bruno tenía esa misma mirada, de alguien que fue dejado atrás sin explicaciones, de alguien que no pidió estar ahí, pero igual tuvo que acostumbrarse. «Yo tampoco entiendo por qué me dejaron», dijo Tomás en voz baja, «pero tú no me vas a dejar, ¿verdad?». El caballo levantó un poco la cabeza. Solo un poco, y en ese gesto mínimo, Tomás sintió algo parecido a una promesa. Un sonido rompió la calma.
No era un animal, era un motor lejano, una camioneta quizás. Tomás se puso de pie de inmediato. Miró a su alrededor con alerta, pero el monte seguía vacío. Era tarde, muy tarde. Si no regresaba pronto, Teresa le cerraría la puerta en la cara como aquella vez que se quedó jugando en la acequia con los otros niños del pueblo. Solo que esta vez no tenía a nadie que lo defendiera. Volteó a ver a Bruno una vez más. El caballo parpadeó lento. Tomás sintió que lo despedía con los ojos. «Voy a volver mañana», prometió. «Pero te traigo agua y pan. ¿Te gusta el pan?» Bruno no respondió, claro, pero algo en su mirada se suavizó. O eso quiso creer Tomás. Volvió sobre sus pasos, rápido pero sin hacer ruido. El monte lo despedía con ramas que lo arañaban al pasar. Cuando salió al claro, la luz del sol ya se había vuelto dorada y las sombras se alargaban como brazos cansados. Corrió todo el camino hasta la casa, con el corazón latiéndole por dos, por el apuro y por el miedo de que alguien más llegara antes que él al lugar del caballo. Teresa lo esperaba en la puerta con el rostro duro y los brazos cruzados. «¿Dónde estabas? Ya oscureció, Tomás». Él bajó la cabeza. No tenía una excusa lista, pero tampoco pensaba mentirle. «Fui al monte. Me perdí un poco», dijo. La abuela lo miró por un momento largo. Luego abrió la puerta y entró sin decir más. Esa noche, Tomás no pudo dormir. En su cabeza solo aparecían los ojos de Bruno. Ojos que no pedían lástima, ojos que pedían ayuda. Y él, aunque fuera solo un niño, sabía que no podía fallarle. El pan estaba duro como piedra, de esos que Teresa dejaba en una bolsa colgada detrás de la cocina, esperando que alguien los moliera para las gallinas. Pero Tomás no lo quería para eso. Lo envolvió en una servilleta vieja, llenó una botella de plástico con agua del aljibe y salió sin hacer ruido. La puerta crujió apenas, pero la abuela no lo llamó. Era muy temprano, y a esa hora la casa parecía respirar sola, como si también necesitara un descanso de tantos silencios. El monte lo recibió con sombra fresca. El rocío aún colgaba de las hojas y cada paso levantaba el olor a tierra mojada. Tomás conocía ese camino de memoria, pero ahora cada árbol, cada crujido, le parecía más vivo, como si el bosque supiera que él ya no venía solo. Apuró el paso. El pan se le deshacía un poco entre los dedos, pero no le importaba. Lo importante era llegar, y ahí estaba, Bruno, acostado sobre un costado, las patas estiradas, el cuerpo inmóvil. Por un momento, Tomás pensó lo peor. El corazón se le encogió. «Bruno», susurró. El caballo abrió los ojos lentamente. No se levantó, pero movió una oreja, como si reconociera su voz. Tomás soltó el aire. Se acercó despacio con el pan en la mano extendida. «Te traje algo, no sé si te va a gustar, pero es lo único que tenía». Bruno giró apenas la cabeza, olfateó el pan y con esfuerzo lo tomó con los dientes. Masticó despacio, como si cada mordida costara energía. Tomás lo miraba, fascinado. Era la primera vez que el caballo aceptaba algo de él. «Te voy a llamar Bruno», dijo, sonriendo por primera vez en días. «Es un nombre fuerte, como tú». Bruno levantó la cabeza, apenas unos centímetros. Tomás aprovechó para destapar la botella y verter un poco de agua en una tapa grande que encontró tirada cerca del árbol. El caballo bebió sin apuro. No era sed de días, era una sed más lenta, más triste. Tomás se sentó en el suelo, a su lado. Lo observó en silencio, notando cada cicatriz, cada señal de maltrato. La cadena seguía tensa, clavada al suelo como una maldición. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en voz baja. «¿Y por qué?». No esperaba una respuesta, pero de pronto algo lo sobresaltó. Un chasquido seco, como una rama quebrándose. Tomás se levantó de golpe. El monte parecía haberse congelado. Sostuvo la botella como si pudiera usarla para defenderse. Miró en todas direcciones. Nada. Pero ese sonido no fue el viento. Corrió hasta un arbusto cercano y se agachó, espiando entre las hojas. Nada a la vista, solo árboles.
hojas secas y ese silencio tenso que se clava en la piel. Volvió junto a Bruno. «No le digas a nadie que vine, ¿sí?», le dijo en broma, pero con el corazón acelerado. «Es un secreto solo nuestro». Bruno resopló suavemente, como si aceptara el trato. Tomás acarició su cuello con cuidado, evitando las heridas. Sentía una mezcla rara de miedo y ternura, como si estuviera tocando algo sagrado y peligroso al mismo tiempo. «Mañana te traigo más», prometió. «Y si puedo, traigo algo para aflojar esa cadena». Se quedó unos minutos más, hasta que el sol empezó a colarse entre las ramas. Luego se levantó, escondió la botella vacía en el tronco hueco de siempre y se fue corriendo por el mismo sendero por donde vino. Mientras se alejaba, no dejaba de pensar en una sola cosa. Ya no era solo un niño que caminaba por el monte, ahora tenía un secreto, y ese secreto respiraba, sangraba y tenía nombre. Teresa se dio cuenta el tercer día. Tomás ya no arrastraba los pies al caminar. Se levantaba más temprano, comía sin quejarse y salía al monte sin rechistar. No era común, nunca lo fue. Antes había que repetirle todo 2 veces, a veces 3. Ahora parecía tener un rumbo claro, aunque nunca decía a dónde iba. Esa mañana, mientras tomaba mate en la cocina, lo vio cruzar el patio con una botella de agua escondida bajo la camisa y un pan duro metido en una bolsa de tela. No preguntó, solo entrecerró los ojos y lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el sendero del fondo. Luego se quedó quieta, con el mate a medio camino de la boca. «Ese niño trae algo entre manos», murmuró, sin dirigirse a nadie. No era solo intuición, era experiencia. Teresa había criado 4 hijos, enterrado a su marido y vivido lo suficiente como para saber cuándo alguien guardaba un secreto. Y Tomás, aunque callado por naturaleza, ahora tenía otra mirada. Una que ella no veía desde que su hija, la madre del niño, era chica. Una mezcla de culpa y esperanza. Teresa se asomó a la ventana. El monte se veía quieto, como siempre, pero ella sabía que el silencio a veces escondía más que el ruido. Ese día, en lugar de preparar el almuerzo como de costumbre, decidió esperarlo sentada en la mecedora del frente, hilando entre recuerdos y preguntas sin respuesta. Tomás volvió más tarde de lo normal. Tenía la cara sucia, el pelo enredado y la camisa manchada de tierra. Cuando cruzó el portón, la vio, sentada con el tejido en las manos y los ojos clavados en él. «¿De dónde vienes?», preguntó Teresa, sin levantar la voz. Tomás se detuvo. No mintió, tampoco respondió. «¿Fuiste al monte otra vez?». El niño asintió con la cabeza mirando al suelo. Teresa respiró hondo. Algo en su pecho se apretó, como un viejo dolor que regresaba sin aviso. Por un segundo pensó en preguntarle directamente, sacarle la verdad. Pero algo la detuvo, no por desconfianza, sino por respeto. «Nada de andar tan tarde, ¿entendido?». «Sí, abuela», respondió él sin levantar la vista. Entró a la casa rápido, como si le pesara el cuerpo. Teresa se quedó afuera, mirando el horizonte. Ese niño ya no era el mismo. Y lo que sea que lo estaba cambiando estaba allá, entre los árboles. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Teresa lo observó de reojo. Tomás comía lento, con la mente claramente en otro lugar. «¿Te gusta el monte?», preguntó de pronto. Tomás levantó la mirada, sorprendido. Tardó en responder. «Sí, está tranquilo allá». Teresa asintió. «A veces lo que está tranquilo por fuera guarda tormentas por dentro». El niño no entendió del todo, pero no preguntó. Terminó su comida en silencio y se fue a dormir. Teresa recogió los platos, pero antes de lavarlos se detuvo. Apoyó las manos en la mesa, cerró los ojos y recordó una tarde lejana, cuando su hija también desaparecía por horas en el monte, escapando de algo que nunca le dijo. Suspiró. No iba a presionarlo, no todavía, pero algo en sus huesos le decía que esa historia, la de su nieto y ese bosque, apenas estaba empezando, y que lo que él estaba escondiendo no era un simple juego de niño, era algo mucho más profundo, y quizás también más peligroso.
El portón de hierro oxidado crujió cuando Tomás lo empujó para salir del camino principal y meterse al monte. Era su ruta habitual, la que usaba para no cruzarse con nadie. Pero esa mañana algo cambió. Don Evaristo estaba ahí, parado junto al corral de los animales, apoyado en un palo grueso como bastón, con el sombrero echado hacia adelante y los ojos ocultos bajo la sombra. Fumaba en silencio, pero en cuanto vio al niño alzó la mirada. Tomás se detuvo. No por miedo, pero sí por una alerta que le recorrió la espalda como un escalofrío. ¿A dónde tan temprano, muchacho?, preguntó Evaristo con voz ronca, casi amable. «A juntar leña, señor», respondió Tomás bajando un poco la cabeza. El hombre soltó una risa breve, sin alegría. «Siempre tan trabajador tú, ¿eh?». Apoyó el palo en el suelo y se acercó un paso. «Aunque me contaron por ahí que andas metiéndote muy al fondo del monte, ¿no sabías que por esa zona hay cuevas viejas y ramas podridas?». Tomás tragó saliva. Sus pies querían moverse, pero sus piernas no reaccionaban. «No me meto tanto, nomás por donde caen los álamos». Evaristo frunció los labios, como si dudara de la respuesta. «Mira, te voy a dar un consejo. El monte es traicionero. Parece tranquilo, pero guarda cosas que es mejor no andar tocando». Tomás levantó la vista por un instante y ahí lo notó. Ese gesto, esa media sonrisa torcida que no era de advertencia, sino de amenaza. «¿Entiendes lo que te digo?». «Sí, señor. Eso espero. Uno nunca sabe cuándo pisa donde no debe. A veces hay cosas que es mejor dejar como están». «¿Me explico?». Tomás asintió. No sabía si temblaba por dentro, pero por fuera logró mantenerse firme. No podía mostrar miedo, no frente a ese hombre. Evaristo lo miró un segundo más, luego dio media vuelta como si nada. Silbando, se perdió entre los corrales. Tomás se quedó quieto, los puños apretados dentro de los bolsillos. Esa charla no era una advertencia, era una advertencia disfrazada. Y lo peor es que Evaristo sabía, o al menos sospechaba. Cuando llegó con Bruno, el caballo parecía más despierto que de costumbre. Movió la cabeza al verlo llegar y soltó un resoplido leve. Tomás se acercó sin hablar. Le puso el agua en la tapa, le dejó el pan. Esta vez no se sentó. Miraba a su alrededor cada 2 minutos, como si esperara ver esa silueta grande y sombría aparecer entre los árboles. «Nos están vigilando, Bruno», murmuró. «Ese viejo sabe algo y no quiere que lo descubramos». Bruno bebía despacio, pero sus orejas estaban alertas, como si también oliera el peligro en el aire. Tomás se agachó junto a la estaca. Intentó moverla. Nada. Estaba clavada a fondo, como si alguien la hubiera enterrado con furia. «No te puedo sacar hoy, pero voy a encontrar la forma. Te lo juro». Se quedó un rato más sin hablar, pensando, sintiendo. El sol empezaba a subir y el calor apretaba. Tenía que volver, pero cada vez le costaba más alejarse. «Ya no estás solo, Bruno. Aunque a ese viejo no le guste». Antes de irse, le acarició el hocico con cuidado. Bruno cerró los ojos, por primera vez, sin miedo. Tomás se metió de nuevo entre los árboles, esta vez más alerta que nunca. Sabía que el juego había cambiado, y ahora no solo era un secreto, era una lucha. Y él, apenas un niño, ya había tomado un bando. El monte respiraba distinto esa mañana. Había neblina baja, y las hojas chorreaban rocío. Tomás caminaba con pasos cortos, cuidando cada rama que pisaba. Llevaba pan fresco esta vez. Había logrado esconderlo antes de que Teresa lo metiera al horno para secarlo. Cada día se le hacía más difícil esperar. Sentía una ansiedad nueva, como si algo muy importante lo estuviera esperando allá dentro, entre los árboles. Como si el bosque ya no fuera solo un lugar de escape, sino un refugio compartido. Cuando llegó al claro, Bruno estaba de pie. No acostado, no con la cabeza baja, sino mirando hacia el sendero por donde Tomás siempre llegaba. Como si lo hubiera sentido antes de verlo. Tomás se detuvo.
No quiso apurarse. Sacó el pan de la bolsa con cuidado y lo partió en pedazos. Se acercó lento, sin hablar. «Buenos días, Bruno. ¿Te ves mejor hoy?» El caballo no retrocedió. Movió apenas una oreja, atento. Tomás se agachó, puso un trozo de pan sobre una piedra y dio un paso atrás. Bruno bajó la cabeza, olfateó, comió, sin apuro, sin desconfianza. Tomás sonrió. No dijo nada, pero sus ojos hablaban solos. Dio otro paso más cerca. El caballo lo miró de reojo, luego bajó la cabeza de nuevo. «¿Te duele?», susurró. «¿O solo estás cansado?». Bruno no respondió, pero esta vez no giró el cuerpo como otras veces. No lo evitó. Se quedó ahí, quieto. Tomás se agachó despacio. Puso la mano en el suelo, luego se estiró hacia adelante. Su dedo rozó el pelaje del cuello, tibio y áspero. Bruno se tensó un segundo y luego bajó la cabeza otra vez. El niño contuvo el aliento. Había tocado a un animal que, días atrás, ni siquiera aceptaba su presencia. Ahora lo dejaba acercarse. Confiaba. Le acarició el cuello con suavidad, sin moverse demasiado. Sintió la piel gruesa bajo los dedos, la respiración lenta, el calor del cuerpo herido pero vivo. «Vamos a salir de esta», dijo en voz baja. «Tú y yo, te lo prometo». Se sentó en el suelo, al lado del caballo, sin decir más. El monte seguía en silencio, pero esta vez no era un silencio tenso, era paz. De esa que solo se siente cuando alguien te ve, de verdad, sin miedo. Pasaron los minutos sin apuro. Tomás le contaba cosas que nunca había dicho en voz alta. Lo de su mamá, lo de la escuela, lo que sentía cada vez que alguien lo miraba como si estorbara. Y Bruno no hablaba, pero escuchaba. En un momento, un sonido rompió la calma. Un pájaro salió volando de golpe, asustado. Tomás se giró rápido, alerta. Miró entre los árboles, pero no vio nada. «¿Escuchaste eso?», le preguntó a Bruno. El caballo giró una oreja, pero no se movió, como si ya no temiera. Tomás volvió a mirar al monte. Algo se movía allá lejos. No personas, tal vez un zorro, o tal vez no. Se puso de pie, con el corazón latiéndole más fuerte que antes. El viento le trajo un olor raro, humo. No mucho, apenas perceptible, pero lo suficiente para preocuparlo. «Mañana vengo con algo para ayudarte de verdad», le dijo al caballo. «Agua, comida y una idea». Bruno levantó la cabeza y lo miró. No como un animal, como alguien que entendía. Tomás volvió al camino con pasos firmes. Esta vez no se escapaba del mundo. Esta vez se iba a preparar para enfrentarlo, porque ahora tenía una misión. Y Bruno ya no era solo un secreto, era su amigo. Bruno estaba acostado cuando Tomás llegó esa mañana, la cabeza en el suelo, los ojos entrecerrados. No se levantó al verlo, pero movió la cola suavemente, como si le diera gusto. Tomás se acercó con el corazón apretado. Había traído más pan, una cubeta con agua que había robado del galpón de atrás y un pequeño frasco con ungüento de caléndula que Teresa usaba para sus rodillas. «Hoy te voy a curar, Bruno», dijo con tono decidido. «No soy doctor ni nada, pero sé lo que es que duela todo y que nadie te mire». El caballo no hizo ruido. Respiraba lento, como si cada movimiento le costara energía. Tomás se arrodilló junto a él. Abrió el frasco y empapó un pedazo de tela limpia. Cuando fue a aplicarlo, algo lo detuvo. Vio una línea en la piel del cuello. No era reciente. Era una cicatriz vieja, larga, de esas que solo el tiempo logra secar, y no estaba sola. Levantó un poco más el pelaje con cuidado. Había más. En el lomo, cerca de las costillas, y una más profunda en la parte trasera de la pierna derecha. Tomás sintió un calor subiéndole por la cara. No era solo rabia, era asco. Asco de saber que alguien había hecho eso, que no era un accidente, que esas marcas hablaban de años de abuso, no de días. «¿Quién te hizo esto?», susurró, con los ojos llenos de rabia contenida. Bruno giró apenas la cabeza. No se quejaba, no se alejaba, solo lo miraba. Tomás siguió revisando. Ahí fue cuando la vio. Una herida nueva, no profunda, pero fresca. Tenía sangre seca pegada al pelo
y la piel hinchada. Eso no estaba ayer. No estás solo encadenado. Te siguen lastimando. Sintió un nudo en el estómago. Se incorporó de golpe, mirando alrededor. El bosque se veía igual que siempre, pero algo en el aire se sentía diferente. Como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Como si el suelo guardara el eco de pasos pesados. Se agachó de nuevo y aplicó el ungüento con más cuidado. Bruno resopló un poco, pero no se quejó. Parecía acostumbrado al dolor. «Esto no puede seguir así», dijo Tomás en voz baja. «Te tengo que sacar de aquí, Bruno, aunque tenga que romper esa cadena con las manos». El caballo parpadeó lento. Tomás lo tomó como un sí. Volviendo a casa, todo le pareció más turbio. El viento levantaba tierra, los árboles crujían como si protestaran. Caminaba con el cuerpo tenso, como si esperara que alguien le saliera al paso. Cuando llegó al portón oxidado, se detuvo. Del otro lado del corral, don Evaristo estaba apoyado en una valla, comiéndose una manzana. Lo miró y esta vez no sonrió, solo lo siguió con los ojos como midiendo cada paso. Tomás no bajó la mirada, apretó los labios y siguió caminando. No dijo nada, pero por dentro todo hervía. Sabía que Evaristo tenía algo que ver con las marcas de Bruno. No tenía pruebas, pero lo sentía en los huesos. Y si alguien era capaz de encadenar a un animal así, también era capaz de dañarlo una y otra vez sin remordimiento. Esa noche, en la mesa, Teresa notó el cambio. Tomás no hablaba, comía apurado y evitaba mirarla. «¿Qué traes en la cabeza?», preguntó con tono neutro. «Nada, estoy cansado». «¿Te metiste otra vez al monte?». El silencio fue la respuesta. Teresa lo observó unos segundos. No insistió, pero al terminar de cenar fue hasta la ventana, apartó la cortina y miró hacia la oscuridad del bosque. Algo allá afuera estaba pasando, y su nieto ya no solo era testigo, era parte del conflicto. El aire estaba más denso esa tarde, como si el monte respirara despacio, arrastrando secretos con cada rama que se movía. Tomás avanzaba con la mirada atenta, el cuerpo inclinado hacia adelante, como un explorador buscando algo que no sabía bien qué era. Bruno lo esperaba en el claro, acostado como de costumbre, pero no era por cansancio, era resignación. Eso lo entendía ahora. Ese caballo no dormía, aguantaba. Tomás dejó el pan cerca, le habló con suavidad, pero hoy no se quedó a su lado. Algo lo llamaba, una inquietud nueva que no podía ignorar. Rodeó el claro por un costado que nunca había explorado. El monte ahí era más espeso, las ramas más viejas, el suelo húmedo como si la sombra llevara años sin irse. Avanzó agachado, apartando hojas y enredaderas, hasta que algo brilló entre la tierra. Se agachó. Una hebilla de cuero vieja, rota por la mitad, cubierta de moho. La levantó. No era basura común, era una parte de rienda, o tal vez de un cinturón. Miró alrededor. A 1 metro, medio enterrada, encontró una herradura oxidada, ya sin forma, como aplastada por el tiempo. El corazón se le aceleró. No era solo Bruno. Ese lugar había sido usado antes. Siguió buscando. Encontró más. Pedazos de madera podrida, con clavos salidos, una cubeta agujereada, una soga deshilachada cortada con fuerza. Se incorporó y miró a su alrededor. Estaba parado en una especie de zona olvidada, como si en otro tiempo hubiera sido un corral improvisado, algo escondido. Volvió al claro con pasos rápidos. Bruno levantó la cabeza al verlo. Tomás se arrodilló junto a él. «¿Tú llevas más tiempo aquí del que pensé?». Bruno lo miró. En sus ojos había algo distinto. No miedo, no dolor. Era memoria, una memoria muda, pero viva. Tomás pensó en las cicatrices, en los objetos viejos, en la forma en que Bruno no reaccionaba con violencia, sino con esa tristeza pesada de quien ya lo ha vivido todo. «Esto no empezó hace poco. Tú no eres el primero. ¿Cuántos más?». El monte no respondió, pero parecía escuchar. Una rama crujió cerca. Tomás se giró, alerta, no vio a nadie, pero el peso de la sospecha ya no era una idea,
Era certeza, don Evaristo. Estaba seguro de que ese hombre tenía algo que ver con todo eso, no solo con Bruno, con los años de abuso, con el abandono, con el silencio que envolvía ese claro como una mordaza. Se levantó con los ojos encendidos. Ya no era solo un niño cuidando un caballo herido. Era un testigo de algo que no debía salir a la luz. Te voy a sacar de aquí, Bruno, pero también voy a averiguar toda la verdad, aunque me cueste. Bruno apoyó el hocico sobre su pierna. Tomás no se lo esperaba. Se quedó quieto, sintiendo ese peso suave, tibio, como un gesto de gratitud, o tal vez de despedida. El sol empezaba a caer, filtrándose entre las ramas con una luz naranja triste. Tomás se alejó con la cabeza llena de preguntas y las manos sucias de tierra vieja. Ese bosque guardaba una historia, y él, por primera vez en su vida, estaba listo para descubrirla. ¿Qué harías si descubrieras que no estás solo en un secreto que podría cambiarlo todo? ¿Y si la vida que intentas salvar está a punto de desaparecer sin que puedas hacer nada? El monte estaba oscuro como nunca, ni las luciérnagas se atrevían a salir. Tomás caminaba a paso rápido, con la linterna temblando en su mano. Algo lo empujaba, algo más fuerte que el miedo. No era la primera vez que iba de noche, pero esta vez sentía que algo estaba mal, muy mal. El claro apareció de golpe, como siempre, pero Bruno no estaba acostado, ni de pie. Estaba tirado de lado, con la cadena tensa hasta el extremo y un charco oscuro bajo su cuerpo. ¡Bruno! Tomás corrió, se arrodilló junto a él. La linterna temblaba tanto que apenas podía enfocar. La herida del costado estaba abierta, mucho más que antes. La piel desgarrada, sangre seca mezclada con tierra. Las patas temblaban. El caballo no se movía, solo respiraba fuerte, rápido, como si le faltara el aire. Tomás tragó saliva. Sintió que el pecho se le cerraba. Las cadenas estaban más apretadas, mucho más. Se arrastró hasta la estaca. Era la misma, pero había sido martillada otra vez, a fondo, con rabia. Alguien había venido, y sabía que él también. No, Bruno, murmuró mientras sacaba el frasco de caléndula del morral. Aguanta, por favor. Aplicó el ungüento como pudo, con las manos sucias, sin pensar en técnicas ni en medicina, solo en calmar el dolor, en hacer algo. Bruno parpadeó. Un movimiento mínimo, pero suficiente. Tomás le acarició la frente, con las manos temblorosas. Te lo juro, esto no se queda así. No te van a volver a tocar, pero entonces un ruido, no del bosque, del claro, una rama se partió, fuerte, cerca, no como un animal, como un pie humano. Tomás se giró, con la linterna apuntando. Nada. ¿Quién está ahí?, gritó, más por impulso que por valor. Silencio, solo el crujido lejano de hojas y la respiración cada vez más débil de Bruno. No podía quedarse más. El tiempo jugaba en su contra, y el peligro también. Corrió hacia su escondite, el tronco hueco donde guardaba cosas. Entre ellas, una navaja oxidada que una vez pensó que no serviría para nada. Ahora era su única opción. Volvió con ella entre los dientes, con el corazón a punto de salirse del pecho. Se arrodilló junto a la cadena y empezó a limar. 1, 2, 3 veces. El metal ni se inmutaba. Bruno lo miraba, no con miedo, con algo peor, resignación. No me hagas esto, murmuró Tomás. No ahora, siguió, con furia, hasta que la hoja se rompió. ¡No! Golpeó el suelo con el puño. El monte no respondió, el cielo tampoco. Entonces lo entendió. Tenía que ir por ayuda, tenía que confiar en alguien. Volvió a casa corriendo, los pies llenos de tierra, las piernas temblando. Entró por la parte trasera. Teresa estaba en la cocina de espaldas con una vela encendida. ¿Dónde estabas? Tomás se detuvo. Todo su cuerpo gritaba que hablara, que dijera la verdad, pero la boca se le cerró. Me perdí, dijo al fin. Teresa lo miró. No dijo nada más. Pero esa mirada no era de enojo, era de sospecha y de algo más, algo parecido al miedo. Esa noche no durmió.
Cada vez que cerraba los ojos, veía a Bruno tirado, sangrando, esperando, la respiración agitada, el cuerpo vencido. Sabía que no tenía días, tal vez ni horas. Alguien había estado ahí y lo había hecho a propósito. El silencio ya no era seguro. El monte ya no era solo suyo. Y Bruno ya no podía esperar más. Tenía que actuar y lo haría, aunque eso significara enfrentarse a quien fuera, incluso a don Evaristo. Teresa había pasado la noche entera sentada junto a la ventana. El mate se le enfrió en las manos, pero ni lo notó. Cada ruido afuera la ponía en alerta. Y cuando escuchó a Tomás entrar a hurtadillas por la parte de atrás, ya supo que algo no estaba bien. No lo regañó, no dijo nada. Pero esa madrugada, mientras el sol apenas tocaba el borde de los cerros, tomó su rebozo y salió tras él. Caminó en silencio. No era fácil seguirlo sin que la notara, pero conocía el monte mejor de lo que él imaginaba. Cada crujido, cada sombra. Se detuvo cuando lo vio detenerse también. Estaba frente a un claro, con los hombros encorvados y la mirada clavada en algo. Teresa dio unos pasos más, saliendo entre los árboles, y entonces lo vio. Bruno. Fue como ver un espectro, un pedazo de su historia que había jurado enterrar. El caballo negro, alto, con la frente ancha, aunque ahora lucía viejo, herido, casi irreconocible, el alma seguía ahí. Teresa se tambaleó. «No, no puede ser». Tomás se volteó espantado. «Abuela, ¿qué haces aquí?». Pero ella no lo escuchaba. Solo veía a Bruno, a ese caballo que había desaparecido junto con su esposo una noche, 15 años atrás. El mismo caballo que él montaba para ir a trabajar cuando nunca volvió. Cayó de rodillas. El cuerpo no le respondió. «Es él», susurró, con la voz quebrada. «Es el caballo de tu abuelo». Tomás se acercó sin saber qué hacer. Puso una mano en su hombro y por primera vez en su vida vio a Teresa llorar. «¿Cómo sabes que es él?», preguntó Tomás en voz baja. «Porque yo lo crié, desde potrillo. Tenía una marca blanca bajo la quijada. Ahí», señaló con el dedo tembloroso. Tomás la ayudó a acercarse. Bruno no se movió, solo los miró, tranquilo. Ella tocó el cuello del animal con una mezcla de reverencia y dolor. Retiró un poco el pelo y ahí estaba la mancha. «Dios santo», murmuró Teresa. «Este caballo se perdió la misma noche que tu abuelo. Dijeron que se había soltado, que nunca lo encontraron». Se quedó en silencio. Tomás también, pero algo se movió dentro de ambos. Una verdad enterrada por años que empezaba a asomarse como un eco lejano. «Tomás», dijo Teresa de pronto, «¿quién le hizo esto?». El niño bajó la mirada. «No sé, pero creo que fue don Evaristo, no tengo pruebas. Solo sé que lo encontré así, encadenado, solo, lastimado, desde hace semanas». Teresa se puso de pie, lentamente, como si el dolor la hubiera dejado más frágil. «Ese hombre trabajaba para tu abuelo, pero nunca le tuve confianza. Después de que él desapareció, Evaristo se quedó con parte de sus cosas. Nadie lo cuestionó. El caballo también se fue, y yo», tragó saliva, «yo no quise saber más». Tomás apretó los puños, «y ahora lo tiene aquí, como si fuera basura». Teresa miró al animal, luego al monte. «Esto no fue casualidad, hijo. Tú lo encontraste por algo, porque esto no puede seguir oculto». Tomás se acercó a Bruno y lo abrazó por el cuello. «Yo prometí que lo iba a sacar de aquí. No sabía que también estaba sacando algo tuyo». Teresa lo miró con los ojos húmedos, pero ahora firmes. «Entonces vamos a hacerlo juntos. Ya no estás solo». El monte, por un momento, pareció quedarse quieto, como si el mismo bosque entendiera que ese día algo cambió. La historia que había empezado con un niño curioso y un caballo herido, ahora tenía raíces más profundas. El pasado regresaba, no para castigar, sino para ser sanado. Y Bruno, el caballo fantasma, ya no estaba perdido. Había sido encontrado, y con él, parte del alma rota de una familia. Teresa y Tomás regresaron al claro al día siguiente, antes de que saliera el sol. Bruno aún estaba débil, pero respiraba mejor.
La herida seguía abierta, aunque el vendaje improvisado de Tomás la había protegido durante la noche. El viento soplaba frío entre los árboles. Nadie hablaba. El silencio pesaba, hasta que Teresa, con la mirada clavada en el suelo, rompió años de encierro con apenas un susurro. Tu abuelo nunca abandonó esta familia. Tomás se giró despacio. ¿Cómo que no? Ella respiró hondo. Tenía las manos entrelazadas, apretadas, como si las verdades quisieran escaparse de los dedos. Esa noche, la última que lo vi, discutió con Evaristo. Tu abuelo era testarudo, pero justo. Había decidido vender una parte de la finca porque no quería que Evaristo siguiera usando el terreno como si fuera suyo. Había encontrado cuentas raras, animales desaparecidos, herramientas vendidas sin aviso. Tomás frunció el ceño. ¿Y qué pasó? Lo enfrentó. Le dijo que al día siguiente se presentaría en la policía con todo. Esa misma noche, salió con Bruno a llevar unos papeles al pueblo. ¿Y no volvió? Teresa negó con la cabeza, la voz quebrándose. Solo encontramos la montura y a Evaristo diciendo que seguramente se había caído al río, que Bruno se había escapado del susto. ¿Nunca buscaron más? Evaristo tenía sus contactos, callaron todo, dijeron que fue un accidente y yo no tuve fuerzas para pelear. ¿Y tú crees que Evaristo? Tomás no terminó la pregunta. No puedo afirmarlo, pero siempre sospeché. Nadie buscó a Bruno. Nadie cuestionó por qué él desapareció justo después de amenazarlo. Teresa se sentó en una piedra, la mirada perdida entre las ramas. Después de eso, Evaristo se fue adueñando de todo, a paso lento, pero firme. Y yo me encerré. Crié a tu mamá sola, hasta que ella también decidió huir. Por él, por todo, por el miedo, por la sombra que él dejó. Tomás sintió que algo se rompía dentro, como si una pieza del rompecabezas que nunca entendió encajara por fin. ¿Y qué hacemos ahora? Teresa lo miró con una determinación que no le había visto jamás. Lo que no hice en ese entonces, denunciarlo. ¿A la policía? Sí, pero no solo eso. Hay que mostrar pruebas. Bruno es la prueba más grande que tenemos y también la más vulnerable. Tomás se agachó junto al caballo y lo acarició. ¿Y si no nos creen? Ya no podemos callar, hijo. Callar fue lo que nos rompió. Ambos se quedaron en silencio, pero ya no era un silencio de resignación, era el silencio justo antes del cambio. Esa noche, cuando volvieron al pueblo, Teresa fue directo al baúl donde guardaba las cosas de su esposo. Entre papeles viejos encontró una libreta. Ahí estaban las anotaciones: compras no autorizadas, cuentas duplicadas, nombres y fechas. Esto puede servir. Tomás, desde la puerta, sintió que algo se activaba, un motor que llevaba años parado. Su abuela ya no era solo la mujer dura que le servía sopa sin decir palabra, ahora era alguien que peleaba, pero al día siguiente, cuando fueron al claro, Bruno no estaba, ni la cadena, ni el rastro de sangre, solo un silencio nuevo. Uno que ya no traía paz, traía amenaza y una advertencia escrita en el aire: ya no hay vuelta atrás. El claro vacío dolía más que una herida. Tomás se quedó parado donde, hasta el día anterior, Bruno respiraba. Las marcas en el suelo seguían ahí, recientes, pero ni una gota de sangre, ni una señal, nada, solo ausencia. Teresa llegó detrás de él, con pasos lentos, la cara rígida. «Se lo llevaron», dijo Tomás, la voz quebrada. Sí, y fue él. No hacía falta decir el nombre. Ambos sabían que Evaristo estaba detrás de eso. Nos vio, sabía que estábamos hablando. Tenía miedo de que Bruno hablara por nosotros. Pero Bruno ya habló, contestó Teresa con firmeza. Y ahora vamos a hablar nosotros. Tomás la miró. Ella no temblaba. Tenía los ojos firmes, los hombros rectos, como si de pronto hubiera recordado quién era. Y él sintió que ya no estaba solo. Esa tarde, Tomás pidió hablar con el director de la escuela. No era un hombre cálido, pero lo recibió con respeto cuando vio que el niño no bajaba la mirada.
Necesito contar algo, dijo Tomás. Es sobre don Evaristo. El director frunció el ceño. Evaristo era parte del Consejo Comunal, un nombre pesado. ¿Qué clase de cosa? Tomás respiró hondo. Sacó de su mochila una hoja con dibujos y palabras. Había dibujado a Bruno encadenado, con fecha y lugar, anotaciones sobre las heridas, sobre la noche en que lo encontró lastimado, todo. A su manera, había documentado lo que había visto. Ese caballo no estaba ahí por accidente. Lo tenía él. Amarrado, maltratado. Yo lo cuidé, pero se lo llevó. El director lo observó con atención. Guardó silencio largo rato. Esto es muy serio, Tomás. Más serio es quedarme callado, contestó el niño sin tartamudear. El director asintió. Guardó la hoja en una carpeta. Y con eso, la verdad empezó a moverse. Teresa también se movió. Empezó con una charla corta en la panadería, luego en la carnicería. A cada vecina le contaba lo justo, con la voz baja pero firme. ¿Se acuerdan del caballo de mi marido? Apareció encadenado y herido. Lo tenía Evaristo ahí en el monte. Lo vio mi nieto y yo también. Las primeras reacciones fueron de sorpresa, luego de incomodidad, pero algo se encendía detrás de los ojos de las mujeres que escuchaban. Algo familiar. Yo también perdí una yegua hace unos años, dijo doña Malena. Dijeron que se había soltado. Nunca la vi más. Y a mi marido le desaparecieron herramientas del galpón. Evaristo las negó, pero después aparecieron en su corral. Las piezas empezaban a caer. El silencio, poco a poco, se agrietaba. Esa noche, mientras Teresa preparaba té en la cocina y Tomás escribía en su cuaderno, alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos. Tomás sintió que el estómago se le caía. Teresa abrió despacio. Era don Julio, el vecino de más edad, ex capataz, antiguo amigo del esposo desaparecido. Escuché lo que están diciendo, dijo bajando la voz. No sé si lo recuerdan, pero yo vi a Evaristo la noche que desapareció don Ramón. Teresa se quedó helada. ¿Qué viste? Lo vi entrar al galpón con Ramón. Discutían. Después solo salió Evaristo con el caballo. Nunca lo conté. Tenía miedo. La mano de Teresa tembló sobre el borde de la puerta. ¿Y ahora? Ahora quiero ayudar. Al día siguiente, el pueblo hablaba. Discretamente, pero hablaba. Ya no era solo una historia de un niño. Era una verdad enterrada que empezaba a salir a la superficie. El director de la escuela llamó a la comisaría local. La policía al principio dudó, pero al escuchar el testimonio del niño, el de Teresa y luego el de don Julio, anotaron cada palabra. Y con eso, algo cambió. El pueblo empezaba a voltear la cara hacia un hombre al que nadie se había atrevido a enfrentar. Y Tomás era el que había prendido la primera chispa. No sabía dónde estaba Bruno, pero ahora todos sabían por qué tenía que ser encontrado y por qué ya nadie podía quedarse callado. El golpe en la puerta fue seco, sin rodeos. Teresa secó sus manos en el delantal y miró a Tomás, que se asomó desde el pasillo. Nadie hablaba. Ambos sabían que no era una visita cualquiera. Abrió. Don Evaristo estaba ahí, con su sombrero en la mano, la camisa manchada de tierra y una mirada dura como piedra. No saludó, no pidió permiso. ¿Podemos hablar? Teresa no se hizo a un lado. Diga lo que tenga que decir aquí mismo. Evaristo miró por encima de su hombro. Sus ojos se clavaron en Tomás, que no retrocedió. No es cosa de niños, dijo él sin quitarle la vista. Mi nieto tiene más valor que muchos hombres, contestó Teresa firme. Y no se va. Evaristo apretó la mandíbula, pero no alzó la voz. Mire, Teresa, usted sabe cómo son estas cosas. A veces es mejor dejar el pasado donde está. Removerlo solo trae problemas. ¿A qué le tiene miedo?, preguntó ella cruzándose de brazos. A que la gente se confunda, a que se ensucien nombres que han trabajado toda la vida por este pueblo. Teresa sonrió, sin humor. Usted no trabajó por el pueblo. Se lo fue comiendo de a poquito, como polilla. La tensión se estiró como un hilo a punto de romperse. Evaristo bajó el tono, pero su voz
se volvió más fría. Esto puede terminar hoy. Usted deja de hablar y yo me olvido de todo. Nadie sale herido. Pero si siguen, no puedo garantizar que las cosas salgan bien. Tomás dio un paso al frente. ¿Está amenazando a mi abuela? Estoy aconsejándola. Nosotros no somos de los que se callan, señor, dijo Tomás con los puños apretados. Evaristo lo miró largo rato, luego giró sobre sus talones. Después, no digan que no les advertí, y se fue, sin saludar. Sin cuando la puerta se cerró, Teresa se apoyó contra ella, sintiendo el cuerpo temblar. Tomás fue hacia ella, pero ella levantó la mano. No tengas miedo, solo está jugando a ser el dueño de todo, pero ya se le acabó. ¿Y si cumple lo que dice? Entonces vamos con todo. Teresa fue hasta la cocina y abrió un cajón donde guardaba una carpeta vieja. Tomás no la había visto nunca. Estaba llena de papeles, recibos, cartas y una fotografía. Su abuelo con Bruno, años atrás, frente al galpón. Si ese hombre quiere guerra, va a tenerla. Pero esta vez, con pruebas. Al día siguiente, Teresa fue al mercado como siempre, pero no caminó con la cabeza agachada. Las vecinas la miraban distinto. Algunas bajaban la mirada, pero otras se le acercaban en voz baja. Yo le creo, Teresa. Ese hombre siempre dio mala espina. Si necesita testigos, yo estoy. Cada frase era un ladrillo más en el muro de resistencia que empezaba a levantarse en el pueblo. Mientras tanto, Tomás hablaba con los otros chicos de la escuela. Al principio se burlaban, luego lo escucharon. Y al final, uno de ellos, en voz baja, le dijo: «Una vez vi a Evaristo golpear un burro con una tabla. Nadie me creyó. Las verdades estaban saliendo, y ya no había cadena capaz de detenerlas». Esa noche, Tomás y Teresa se sentaron en la mesa como de costumbre, pero el ambiente ya no era el mismo. La casa, antes callada, parecía vibrar con algo nuevo. Determinación. «¿Tú crees que Bruno siga vivo?», preguntó Tomás bajito. Teresa tardó en responder. «Si lo tiene, es porque todavía no ha decidido qué hacer con él, o porque sabe que no puede esconderlo por siempre. Y si lo esconde, entonces lo buscamos, así como se buscan las verdades, con paciencia y sin miedo». Tomás asintió. Esa noche, al mirar por la ventana hacia el monte oscuro, ya no sintió el mismo temor. Ahora sabía que el silencio podía doler más que el peligro, pero también sabía que hablar podía salvar vidas, incluso la de un caballo que muchos creían olvidado. El pueblo había aprendido a callar, a tragar injusticias con el café de la mañana y a esquivar las preguntas incómodas en los pasillos de la iglesia o del mercado. Pero bastó con una historia, la de Tomás, la de Bruno, para que esa costra gruesa empezara a romperse. Primero fue Malena, la de la panadería. «Yo perdí una mula hace 3 años, amarrada. Desapareció sin dejar rastro. Luego doña Elvira, la que siempre hablaba bajito. Mi yegua también se esfumó. Me dijeron que la habían robado, pero nunca encontré señales de reja forzada. Nada». Los murmullos crecían. Y con ellos, las miradas a Evaristo empezaban a cambiar. Ya no era solo el hombre de sombrero que nadie cuestionaba. Ahora era alguien al que algunos empezaban a ver con desconfianza, como si el velo finalmente cayera. Fue en la carnicería donde apareció la pieza que faltaba. Don Lucho, un hombre callado que había trabajado con animales toda su vida, dejó la bolsa de carne sobre el mostrador y casi sin mirar a Teresa, murmuró: «Una vez lo vi llevar un caballo herido al viejo galpón del sur. No tenía marca, pero sangraba. Eso fue hace como 10 años. Lo traía amarrado. Nunca me pareció normal». Teresa lo miró incrédula. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Y a quién? Todos sabíamos que si uno abría la boca, ese hombre te arruinaba. Con la policía, con los bancos, con los patrones, con todos». Tomás escuchaba desde la entrada, y esa frase se le quedó pegada. Si uno abría la boca, ahora, por fin, alguien se atrevía. Esa tarde, en casa de Teresa, se reunieron 5 personas. Una ronda de mate.
una libreta abierta y muchas verdades que habían estado guardadas en la garganta. Una lista empezó a formarse. La yegua de Elvira, año 2018. El burro de la familia Pereda, 2017. Herramientas robadas del galpón municipal, 2015. Sogas, monturas, incluso una carreta desaparecida. Y siempre, siempre en el mismo patrón. Evaristo cerca, sin pruebas, pero con todo el poder para silenciar. «Ya basta», dijo Teresa anotando con firmeza. «Hay que hacerlo público», agregó Tomás con los ojos encendidos. «Que todos sepan lo que pasó». Doña Malena asintió. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos evitar que vuelva a pasar». Al día siguiente, en la plaza del pueblo, una hoja colgada en el tablón de anuncios cambió el ritmo de la mañana. ¿Has perdido un animal o una herramienta sin explicación? Te invitamos a contar tu historia. Ya no estamos solos. Nadie firmó el papel, pero todos sabían quién lo había puesto. Teresa caminó con la cabeza en alto. Tomás la acompañaba, con los ojos atentos. Sentían miradas, sí, algunas de sorpresa, otras de respeto. Y al fondo, parado junto al kiosco, Evaristo los miraba. Esta vez sin sonrisa, solo con rabia. Esa noche, mientras Tomás escribía en su cuaderno y Teresa ordenaba la mesa, golpearon la puerta. Era doña Susana, una mujer que apenas hablaba con nadie. «Yo también perdí un caballo», dijo con lágrimas contenidas. «Era de mi marido. Dijeron que se escapó, pero él lo había atado bien». Teresa la invitó a pasar. Tomás trajo papel y lápiz. «Cuéntelo todo, ya no hay vuelta atrás». Susana se sentó. Y por primera vez en años, alguien la escuchó. Porque cuando una voz se atreve a salir, no hay silencio que pueda volver a taparla. Y en ese pueblo, por fin, estaban despertando. Con miedo, sí, pero también con algo más fuerte, valor. La camioneta blanca llegó con las primeras luces del día. Llevaba el logo de una fundación protectora de animales en la puerta y dos mujeres con chalecos verdes bajaron con decisión. Una de ellas, de pelo corto y voz firme, se presentó como Laura. Recibimos el informe, las fotos y lo que Tomás escribió. Nos movimos rápido. Teresa, de pie junto al portón, asintió sin decir nada. Tomás estaba a su lado, con la garganta apretada. Sabía que venían por Bruno, que era lo correcto, pero también sabía que lo iba a extrañar más de lo que podía soportar. «¿Y si no lo encontramos?», preguntó él, bajito. Laura lo miró con ternura. «Si aún está con vida, lo vamos a sacar de ahí, te lo prometo». La búsqueda comenzó en los márgenes del monte. Guiados por Tomás, siguieron los caminos ocultos, los claros escondidos, las huellas casi borradas por el viento. Don Julio se unió, con su bastón y su memoria intacta. «Hay un galpón viejo», dijo. «Lo usaban antes para encerrar animales enfermos. Está abandonado». O eso creíamos. Tomás sintió un escalofrío. Nunca había ido tan lejos. Cuando llegaron, el lugar olía a humedad y a abandono. Pero en el fondo, entre sombras, un sonido débil lo detuvo en seco. Un relincho. Bruno estaba ahí, amarrado, flaco, las heridas infectadas, pero vivo. Tomás corrió hacia él, sin esperar permiso. El caballo lo reconoció al instante. Se incorporó con esfuerzo y soltó un resoplido que parecía mezcla de dolor y alivio. «¡Bruno!», gritó Tomás entre lágrimas. Laura y su equipo no perdieron tiempo. Le colocaron un bozal suave, cortaron la soga con cuidado y comenzaron a examinarlo. «Tiene fiebre, pero va a resistir. Es fuerte». Teresa llegó detrás, con los ojos brillosos. «Ese caballo lleva 15 años sobreviviendo al abandono. Claro que va a resistir». Subieron a Bruno a una rampa con esfuerzo. Cada paso era un pequeño triunfo. Tomás no lo soltó ni un segundo. Le hablaba al oído, suave. «Ya te vas, ¿eh? Donde te van a cuidar, donde nadie más te va a encadenar». Bruno movía las orejas como si entendiera cada palabra. Cuando por fin estuvo dentro de la camioneta, Tomás se quedó en el suelo, mirando la puerta abierta.
Laura se acercó. ¿Quieres acompañarnos hasta el refugio? Podemos hacer una excepción. Teresa puso una mano en el hombro de su nieto. Ve, estuvo contigo todo este tiempo. Ahora llévalo hasta el final. El viaje fue en silencio. Tomás iba al lado de Bruno, hablándole de todo, del pueblo, de Teresa, de lo que habían hecho los vecinos, de cómo su historia despertó muchas otras. Cuando llegaron al refugio, lo bajaron con cuidado. Un equipo de veterinarios lo esperaba, y Tomás, aunque no quería soltarlo, supo que ya había hecho su parte. «Ahora te toca sanar», dijo. Bruno bajó la cabeza. Fue un gesto leve, pero Tomás sintió que era su manera de agradecer. Laura lo abrazó antes de despedirse. «Gracias a ti. Bruno va a tener una segunda oportunidad». Tomás asintió, con la cara húmeda pero el corazón firme. «Y yo también». Esa noche, al regresar al pueblo, Tomás vio el monte desde la ventanilla. Por primera vez, no sintió miedo. Sentía respeto, como si el bosque mismo le hubiera devuelto algo más grande que un caballo. Le había devuelto la voz. Y esa ya nadie se la iba a quitar. La casa estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio tenso. Era otro, más ligero, más cálido. Tomás estaba sentado en el comedor, dibujando en su cuaderno una escena del refugio. Bruno comiendo heno, Bruno caminando sin cadenas, Bruno libre. Teresa desde la cocina lo observaba. Algo en su pecho se movía distinto desde el día del rescate, como si un muro viejo hubiera empezado a desmoronarse por dentro. «¿Qué dibujas?», preguntó, con una voz que Tomás no reconocía del todo. «¿A Bruno, ya sin heridas?». Teresa se acercó, se sentó frente a él y acarició la hoja con la yema de los dedos. «Tenía razón, lo salvaste». Tomás bajó la mirada. «No fui solo yo, tú también». Teresa lo miró largo, luego suspiró, profundo. «¿Te conté cómo era tu mamá de niña?». Tomás levantó la cabeza. No, nunca le había hablado de ella, ni una palabra. Teresa sonrió, de forma pequeña pero verdadera. «Era igual de terca que tú y hablaba con los animales. Bueno, decía que la entendían». «¿De verdad?». «Sí. Una vez trajo una cría de zorro a la casa. La escondió bajo la cama. Yo me enteré porque le robó el pollo al almuerzo y se lo dio al bicho». Tomás rió bajito. Teresa también. «Se llamaba Lucía, ¿verdad?». «Sí». Teresa bajó un poco la voz. «Lucía, mi única hija, te pareces tanto a ella cuando te enojas». «¿Y por qué se fue?». La pregunta quedó suspendida. No como acusación, sino como una puerta entreabierta. Teresa se tomó un momento. Porque tenía miedo, porque se sentía atrapada, porque no supe escucharla. «Después de que tu abuelo desapareció, yo me volví otra persona, cerrada, fría. Creía que así los iba a proteger, que el dolor se aguantaba en silencio». Tomás no dijo nada, solo la escuchó con los ojos grandes y llenos de dudas que por fin encontraban eco. Lucía no quería esa vida, quería estudiar, irse del pueblo, y yo con mis miedos la frenaba todo el tiempo. ¿Y se fue sin decir nada? No, me lo dijo muchas veces. Yo fui la que no escuchó, hasta que un día simplemente se fue, y meses después supe que estaba embarazada. ¿De mí? De ti. Teresa lo miró, los ojos le brillaban. Y aunque estaba enojada con ella, cuando naciste, me mandó una carta. Me pidió que te cuidara, que no te dejara solo. Y aunque al principio lo hice por deber, hoy entiendo que fue un regalo». Tomás dejó el lápiz a un lado. Se levantó y rodeó la mesa. Teresa se quedó quieta. Nunca habían sido de abrazos, nunca les salía. Pero él la abrazó. Y ella esta vez no lo esquivó, lo sostuvo fuerte, como si reparara algo que llevaba años roto. «Gracias por no soltarme», dijo él bajito. «Gracias por enseñarme a soltar», contestó ella. Más tarde, ya con la tarde cayendo, salieron al patio. Teresa se sentó en su vieja mecedora. Tomás se echó en la hamaca. «¿Crees que mi mamá vuelva algún día?». Teresa miró el horizonte. «No lo sé, pero si vuelve, encontrará algo mejor, a ti más fuerte y a mí menos cerrada». Tomás cerró los ojos.
El viento soplaba suave, y por primera vez en su vida no sentía un vacío en el pecho al pensar en su mamá, porque ahora sabía de dónde venía, y que no estaba solo, y que con todo lo que habían pasado, ahora sí tenía un hogar. El camino al refugio se le hizo eterno a Tomás. A cada curva del camino de tierra, su pecho se apretaba más. No sabía qué iba a encontrar. ¿Estaría Bruno de pie? ¿Lo reconocería? Cuando por fin bajó de la camioneta junto a Laura, sintió que las piernas le temblaban. El refugio era amplio, lleno de árboles, cercas limpias y el sonido tranquilo de animales respirando paz. «Está mejorando muy rápido», le dijo Laura sonriendo. «Quiero que lo veas tú mismo». Cruzaron una cerca y caminaron hasta un establo abierto. Bruno estaba ahí, de pie, pelaje limpio, ojos más brillantes, sin cadenas. Tomás se quedó quieto, mudo. Bruno levantó la cabeza y caminó hacia él. «Bruno», susurró Tomás. El caballo apoyó suavemente la cabeza en su hombro. No hacía falta más. «¿Quieres caminar con él?», preguntó uno de los cuidadores. «Ya lo estamos sacando al campo con correa». Tomás asintió sin dudar. Le dieron una soga corta, pero él casi no la necesitó. Bruno lo seguía con calma, paso a paso, como si nunca se hubieran separado. Caminaron juntos por un sendero de pasto fresco. Tomás le hablaba bajito, contándole cómo estaba Teresa, que algunos vecinos habían dejado flores en el claro donde lo encontraron, que ya todos sabían su historia. «Ahora ya nadie se atreve a callarse», dijo Tomás. «Ni tú, ni yo». Bruno resopló suave, como un acuerdo silencioso. Al llegar al final del sendero, Laura lo esperaba con una sonrisa distinta. «Tenemos una sorpresa», le dijo. Detrás de Laura había una montura pequeña, ligera, especial para caballos en recuperación. Bruno ya la había usado en ejercicios lentos, pero nunca con alguien encima. «¿Quieres intentarlo?», preguntó. «Solo unos pasos, si él te lo permite». Tomás se quedó paralizado. «¿En serio? Él confía en ti, y tú en él. Es el momento». Con ayuda de los cuidadores, subió. Las manos le temblaban al sujetar las riendas, pero Bruno ni se inmutó, solo esperó, y luego caminó, lento, firme. Tomás sintió que se le llenaban los ojos. No era velocidad, no era fuerza, era algo más grande, era libertad compartida. Cuando regresaron al establo, Tomás se bajó con cuidado. Bruno se sacudió un poco, como si también sintiera el momento. «Nunca pensé que iba a montar un caballo así», dijo mirando al cielo. Laura se acercó. «Él te salvó tanto como tú a él». Tomás acarició el cuello de Bruno con cariño. «Sí, y ahora sé que puedo seguir adelante, aunque ya no lo vea todos los días. Puedes venir cuando quieras, esta es también tu casa», le aseguró ella. Tomás sonrió. No sabía si llorar o reír. Solo sabía que en ese instante, algo dentro de él se acomodaba por fin. De camino al pueblo, Tomás se quedó mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado, desde ese primer relincho en el bosque hasta ese paseo en el campo. Teresa lo esperaba sentada en la puerta de casa con una taza de té en la mano. Cuando él bajó de la camioneta, lo miró con ternura. «¿Y? ¿Cómo está el viejo Bruno?». Tomás se sentó a su lado. «Está libre, abuela, y feliz, como nosotros». Ella lo abrazó sin decir nada, porque ya no hacía falta decirlo todo, porque en el fondo ambos sabían que algo se había curado ese día. Bruno ya no tenía cadenas, y Tomás tampoco. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Tomás volvió al refugio. El pasto estaba húmedo y el aire fresco le llenaba el pecho como una promesa. Bruno ya lo esperaba en la cerca, inquieto, como si supiera que ese día no era uno más. «Hoy vamos al cerro, ¿te parece?», le susurró, mientras lo acariciaba detrás de la oreja. Los cuidadores lo ayudaron a ensillar al caballo con cuidado. Bruno ya no era el animal vencido que conoció encadenado. Tenía fuerza en la mirada, brillo en el pelaje y decisión en el paso. Tomás se subió sin miedo y juntos empezaron a subir por el sendero que llevaba al mirador, uno que ambos habían soñado
pero nunca alcanzado. El camino fue largo, pero silencioso. Ni uno ni otro tenía prisa. Los pájaros volaban alto, las hojas crujían bajo las patas de Bruno y el corazón de Tomás latía con la calma de quien sabe que ya no huye de nada. Cuando llegaron a la cima, Tomás bajó con suavidad. Soltó las riendas, se sentó sobre una roca y miró. El valle se abría frente a ellos como un mapa de posibilidades. Casas, campos, caminos, todo parecía más chico desde ahí, menos amenazante. Bruno se echó a un lado resoplando con tranquilidad. ¿Viste? Lo logramos, y en esa frase se resumía todo. Al bajar de regreso al pueblo, Tomás y Bruno cruzaron por la plaza. Algunos se detenían a verlos pasar, otros solo saludaban con la cabeza. Pero todos sabían quién era ese niño y quién era ese caballo. Evaristo estaba sentado en su banco habitual. El sombrero le tapaba parte del rostro. Ya no caminaba con la espalda recta ni la mirada desafiante. Ahora su sombra no pesaba igual. Tomás lo vio y por primera vez no sintió rabia, solo distancia. El poder de ese hombre se había roto no con violencia, sino con verdad. Evaristo levantó la vista, lo miró, pero no dijo nada. Tomás tampoco. El silencio, esta vez, ya no era miedo, era cierre. De vuelta en casa, Teresa los esperaba con mate recién hecho y pan tostado. El patio olía a albahaca y a tierra húmeda. Tomás se bajó del caballo y lo guió hasta el árbol donde solía jugar de pequeño. «Hoy sí tenemos un jardín de verdad», dijo ella sonriendo, «sin secretos enterrados y con Bruno libre. Y tú también, hijo, tú también». Se sentaron en el escalón. Teresa le pasó el mate. «¿Qué vas a hacer ahora?», Tomás pensó. Miró el cielo, sintió el viento. «Seguir contando lo que nadie quiere ver, como hicimos con él». Teresa asintió, y en su mirada había algo nuevo, orgullo. Esa noche, Tomás caminó solo hasta la lomita detrás de la casa. Bruno lo siguió. Se quedaron ahí, mirando el horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra. No hablaban, no hacía falta. Porque el silencio, cuando ya no es una cárcel, se vuelve hogar. Tomás se sentó en el pasto, miró al cielo estrellado y pensó, la libertad no siempre llega con ruido. A veces llega cuando uno deja de esconderse, cuando el miedo deja de mandar, cuando alguien, aunque sea un niño, decide no soltar. Bruno resopló suave, como si lo confirmara. Tomás cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. El horizonte seguía ahí, y ahora era todo suyo, porque la valentía no es no tener miedo, es hablar aunque tiemble la voz, y amar aunque duela, y no soltar aunque cueste. A veces, lo que parece una simple historia entre un niño y un caballo es en realidad un espejo, un reflejo de lo que callamos, de lo que ignoramos, de lo que preferimos no ver. Pero también es prueba de lo que puede suceder cuando alguien, aunque sea pequeño, decide no mirar hacia otro lado. Porque la libertad no solo se trata de cortar cadenas, también se trata de sanar heridas, de encontrar la voz y de no soltar la mano ni la pata de quien más lo necesita. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez también sentiste que no te escuchaban, o si tú también ayudaste a alguien a levantarse, cuéntanos tu historia en los comentarios. Regálanos un me gusta si crees que hay verdades que deben decirse. Comparte este video con quienes valoran la empatía, la justicia y el coraje silencioso, porque todos, en el fondo, somos parte de algo más grande. Y si quieres seguir siendo parte de este viaje lleno de emociones reales y personajes inolvidables, suscríbete al canal. Hazlo no solo por nosotros, hazlo por cada historia que aún está esperando ser contada y por cada Bruno que aún necesita ser encontrado. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.